Al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, a Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. Damos gracias al Señor por este espacio que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante la palabra del Señor. Es la palabra de vida, es la palabra de aliento, es la palabra de fortaleza sobre todas las cosas, es la palabra de liberación. Porque está escrito en la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cada vez que nosotros nos presentamos ante la palabra, la verdad de Dios, nos estamos exponiendo para ser libres, para que la luz saque todo tipo de tinieblas que todavía, aún a pesar de, puedan permanecer en nuestras vidas. Damos gracias al Señor. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, establecíamos en la enseñanza de la semana pasada, el Evangelio es la doctrina de la salvación. No se nos puede a nosotros perder de vista esta definición, que es muy importante. No es una religión, no la podemos identificar con una religión, aunque quizá el mundo lo haga, aunque quizá la sociedad lo haga, pero el Evangelio no es una religión. El Evangelio es la doctrina del reino de los cielos, la doctrina de la salvación. ¿En qué consiste? Consiste en el perdón de pecados y la reconciliación con Dios Padre por medio de Jesús el Cristo. El Evangelio adquiere varios significados, varios términos, particularmente en las epístolas del apóstol Pablo. Vamos a encontrar, aunque no en forma explícita, pero vamos a encontrar que el apóstol Pablo, por el poder del Espíritu Santo, la llama la gracia de Dios que se manifestó a todos los hombres, la llama la palabra de la cruz, que ese es el término que nosotros hemos acogido para presentar esta serie de enseñanzas, la llama también la locura de la cruz. La locura, la llama también la potencia de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Son formas que el apóstol Pablo particularmente utiliza para manifestar la esperanza gloriosa que todos los santos tenemos por medio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la enseñanza de esta noche vamos a iniciar el proceso de la salvación. El proceso de la salvación, y fíjese cómo lo estoy presentando, el proceso de la salvación no es una operación puntual. No es una operación puntual, aunque a nosotros podría parecernos como tal. Pero la salvación del hombre, la salvación de la mujer, es una operación del Espíritu y consiste en actos de Dios por medio de los cuales el hombre, la mujer, reciben salvación. Y esto lo quiero repetir porque es bien importante que nosotros lo entendamos para que podamos entender la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús. En Juan capítulo 3, versículo 16, que todos lo conocemos: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa que de tal manera amó Dios al mundo? Significa que hubo un proceso en el tiempo por medio del cual Dios estableció actos para atraer al hombre, para atraer a la mujer ante su presencia. Aunque muchas veces, decía hace unos segundos, a nosotros pudiera parecernos que es un acto
puntual y definitivo. Muchos ignoramos que se trató de todo un proceso con actos de salvación. En esta enseñanza vamos a estudiar el primer acto de la salvación. ¿En qué consiste el primer acto de la salvación? El primer acto de la salvación consiste, tome nota, Jesús fue manifestado en carne en la misma naturaleza adámica. Y lo voy a repetir. El primer acto de la salvación consiste en que Jesús fue manifestado en carne en la misma naturaleza adámica. Y esto es bien importante poderlo entender porque muchas veces nosotros no podemos asimilar en nuestras vidas la obra de Jesús en la cruz porque lo hemos visto como Dios hasta cierto punto diferente, obrando en la tierra hasta cierto punto diferente a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces yo he escuchado, y de seguro que usted también ha escuchado, personas que se confiesan, bueno, pero Él era Dios, dejando o estableciendo una explicación entre líneas, Él era Dios, yo no, yo soy diferente, por lo tanto, entonces no me juzguen porque constantemente estoy cayendo en situaciones de fallo, de errores, de pecados, no me juzguen. Quiero decirle, y este primer acto de la salvación es bien importante porque nos establece que Jesús se manifestó en carne en la misma naturaleza de Adán y de Eva. Entiéndase con todo ello la misma consistencia, la misma naturaleza adámica, de la cual cada uno de nosotros somos partícipes también, la misma genética. No hubo una diferencia entre Jesús y Adán en cuanto a constitución genética, en cuanto a funcionamiento genético, no hubo ninguna diferencia. Y por lo tanto, no hay ninguna diferencia genética entre él y cada uno de nosotros. Este primer acto de la salvación está fundamentado en 3 puntos doctrinales que los vamos a estudiar esta noche para que nosotros podamos ver en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. La vida de fe no es solamente en creer, como muchas veces la mayoría de nosotros lo reducimos a tal. No consiste solamente en creer, sino en saber asimilar en cada una de nuestras existencias, en cada uno de nuestros cuerpos, en cada una de nuestra materia, lo que significó el que Jesús se manifestó con la misma consistencia de Adán y de Eva. No hay ninguna diferencia, porque déjeme decirle algo, y esto es bien importante. Si hubiera habido una diferencia entre Adán y Eva y cualquiera de nosotros, el pecado no nos hubiera alcanzado. Precisamente porque no hay diferencias entre Adán y Eva y la consistencia nuestra, es por eso que el pecado nos alcanzó. Nacimos pecadores. Somos pecadores no porque pecamos, porque nacimos bajo la condición pecaminosa de Adán y de Eva. Este primer acto de la salvación presenta entonces a Jesús con la misma naturaleza de Adán y de Eva. Vamos a Filipenses y aquí vamos a comenzar la enseñanza de esta noche. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8, el cual, hablando de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, se anonadó en la versión antigua, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo semejante a Dios, no se aferró a la idea de seguir siendo Dios, sino como parte de los actos de salvación, Él se despojó a sí mismo. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. El primer fundamento de este acto es que Jesús es Dios, pero vivió como hombre sobre la faz de la tierra. No vivió con ninguno de sus atributos, bajo ninguno de sus atributos, sino que vivió siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y esto lo que nos está estableciendo es la enseñanza de que todos los que venimos a Cristo Jesús, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, todos los que venimos a Cristo Jesús, tenemos la posibilidad de caminar por sus mismos caminos, porque Él estableció la enseñanza, vivió como hombre, siendo Dios, vivió como hombre, no con ninguno de sus atributos, sino guiado por el Espíritu de Dios. En Primera de Timoteo, quiero leerle este texto en el capítulo 3, en el versículo 16. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, escribe esta palabra: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Vea cómo está siendo presentado por el Espíritu de Dios. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Pero lo importante y el fundamento que está estableciendo la palabra, ya tenemos dos textos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, y ahora Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, donde se nos está estableciendo que Jesús es Dios. Toda doctrina que establece que Jesús no es Dios, no es una doctrina conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, es una doctrina apóstata y nosotros tenemos que desecharla. Jesús es Dios. Este es el primer fundamento. Jesús es Dios, pero vivió entre nosotros como hombre, no como Dios. ¿Para qué? Para establecer que todos sus discípulos podríamos también seguir sus huellas. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, usted encuentra esta palabra. Jesús mismo hablando, dijo: mayores cosas haréis vosotros, mayores cosas de las que yo he hecho haréis vosotros. ¿Cómo es posible que un hombre mortal como cualquiera de nosotros, cómo es posible que una mujer mortal pueda hacer mayores cosas que las que hizo Jesús? Precisamente por este fundamento que estamos estudiando. Porque el hombre, discípulo de Jesús, porque la mujer, discípula de Jesús, camina por la fe. Y la fe lo que significa es que hemos abrazado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, la obra de la cruz del Calvario. No solamente se trata de una salvación futura, no solamente se trata de una salvación escatológica allá al final de los tiempos. Se trata de que ahora, mientras nosotros estamos vivimos bajo la guianza del Espíritu de Dios. Esto es precisamente lo que el Espíritu establece por boca del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Él dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No hay excusa para que un hombre, no hay excusa para que una mujer pueda decir: yo soy mortal. Y tengo que decir aquí que muchas veces, hombres de Dios, muchas veces mujeres de Dios, hemos citado filosofía en lugar de la palabra de Dios, en lugar de la potencia de la palabra de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a una expresión que muchas veces
aparece en los labios de hombres de fe, en los labios de mujeres de fe. ¿Cuál expresión? La expresión que dice, errar es de humanos. Esto es filosofía. Y por lo tanto, no está autorizado por la palabra de Dios. No debería de aparecer en los labios de un hombre de fe. No debería de aparecer en los labios de una mujer de fe. Él se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos y vivió entre nosotros como hombre, con todas las limitaciones que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, con las mismas limitaciones. Y entonces alguien podría preguntar, pero entonces, ¿por qué razón hizo tantos milagros? ¿Por qué razón hizo tanto prodigio? ¿Por qué razón hizo tantos milagros? Y la respuesta es sencilla, porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Ahora podemos entender Juan capítulo 14. ¿Por qué es posible que un hombre mortal, por qué es posible que una mujer mortal, por medio de la fe de Cristo Jesús, pueda hacer mayores cosas que las que Él hizo? Precisamente porque Él nos dejó el camino, Él nos trazó la ruta, vivir bajo la guianza del Espíritu de Dios. Esto es algo que nosotros no hemos entendido, porque muchas veces no le hemos puesto freno a nuestras vidas, no le hemos puesto límite a nuestras demandas como hombres, como mujeres, no le hemos puesto límite. Muchos hemos vivido lamentablemente dándole rienda suelta a sentimientos, a emociones, a pasiones, a pensamientos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que cuando venimos a ver, nos hemos encontrado en una situación de pecado, nos hemos encontrado en una condición lejos de la voluntad de Dios. Pero no es porque Dios así lo quiera. No. Es porque nosotros no hemos entendido lo que significa que Jesús es Dios, pero vivió entre nosotros como hombre. No lo hemos entendido. Muchas veces queremos ver a Jesús. Él es Dios. Sí, estamos de acuerdo. Él es Dios. E hizo todas las cosas como Dios. No, allí es donde está el fallo. Él es Dios, pero se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos. Lo hemos leído, Filipenses capítulo 2. Lo hemos leído. Se despojó a sí mismo, por lo tanto vivió sobre la faz de la tierra con todas las limitaciones de un hombre, con todas las limitaciones de una mujer. Y aquí llegamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que todos conocemos muy bien este pasaje, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Voy a leerlo como aparece en los textos originales. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la pudieron retener. Y me traslado ahora al versículo 14. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la palabra? Porque cuando hablamos de verbo, el verbo es la parte activa de una frase, de una oración. Pero cuando decimos verbo y nos referimos a verbo, estamos segregando una parte de la oración y estamos haciendo a un lado el resto de la oración. Por eso no quiero leerlo como el verbo, porque en realidad no aparece como verbo, sino como la palabra. En el original griego aparece logos, que significa palabra. La palabra, ¿cuál palabra? La palabra de Dios. La palabra segregada. Por eso es que muchas veces tomamos esta parte sí, esta parte no.
No, es la palabra, es todo lo que Dios dijo. La palabra de Dios, como lo encontramos en Génesis capítulo 1, sea la luz y fue hecha la luz. Haya expansión entre las aguas y se separen las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Haga expansión entre las aguas y la tierra. Sea la palabra. Por Él, dice, fue hecho todas las cosas, porque Él es la palabra de Dios. Pero la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitó? ¿Cómo habitó? Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Habitó con todas las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. Con todas las limitaciones. No vivió como Dios, porque claramente la palabra del Señor nos declara que Él se despojó a sí mismo de todos sus atributos, de todos, sí, de todos. No trajo uno solo, no lo trajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esto es bien importante, para dejarnos enseñanza de que un hombre, de que una mujer en la fe de Jesús puede vivir guiado por el Espíritu de Dios y está exento de todo aquello que del enemigo sale para detener la vida espiritual de un hombre y de una mujer. No hay excusa para nadie. No podemos ninguno de nosotros decir es que yo no pude porque me vi forzado. No hay uno de nosotros que pueda decir eso. ¿Sabe? El que diga eso está mintiendo y estableciendo mentira al Espíritu de Dios. Vea algo, quiero llevarlo al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, porque aquí hay algo bien importante para que nosotros podamos entender en qué consiste la vida de fe en Cristo Jesús. Muchos no hemos entendido en qué consiste la vida de fe. Vea lo que dice en Génesis, en el capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Vea en el versículo 6, la palabra que Dios le entregó a Caín. Observe esto, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ponga atención a lo que sigue. Con todo que el pecado está a la puerta, es decir, está cerca de nosotros, con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Quiere decir entonces que el pecado realmente no tiene autoridad sobre de un hombre, sobre de una mujer. Que el hecho de que un hombre incurra en pecado, que el hecho de que una mujer incurra en pecado es porque lo decidió, es porque siguió, porque no tuvo límites, porque no tuvo reparo, porque si esta palabra Dios se la estaba entregando a un hombre que recién había matado a su hermano Abel, si Dios le estaba diciendo a Caín, un homicida, que a ti será su deseo, a ti estará sujeto el pecado, cuánto más a un hombre de Dios, cuánto más a una mujer de Dios. ¿Está entendiendo? Lo importante que es reconocer que Jesús es Dios y vivió entre nosotros con todas las limitaciones que vive un hombre, con todas las limitaciones que vive una mujer. En el Evangelio de Juan, cuando Pedro y Andrés se encuentran por primera vez con Jesús, ellos le dicen y le preguntan: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les muestra dónde vivía. Las zorras tienen cueva, les dijo, y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Vivía en el campo, vivía en el monte, vivía donde terminaba el día, donde la noche le tomaba, allí vivía. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Cuántas veces hemos reprochado que muchas veces no tenemos las cosas suficientes? No tenemos lo que
lo que quisiéramos tener. ¿Cuántas veces? Es importante que nosotros entendamos, Jesús es Dios y vivió sobre la faz de la tierra como un hombre con las limitaciones propias de la existencia humana, con las limitaciones propias de lo que significa haber caído bajo la influencia del reino de las tinieblas. Primer fundamento de este primer acto de la salvación: Jesús es Dios, pero vivió sobre la tierra como un hombre, no con sus atribuciones de Dios, porque sabe, si hubiera sido así, Él no hubiera realmente podido reconciliar al hombre caído, porque era necesario, como lo vamos a leer un poco más adelante, era necesario que como los hijos gustaron de carne y sangre, Él participó también de lo mismo. Voy al segundo fundamento de este primer acto. Estamos estudiando este primer acto de la salvación. La salvación decía, déjeme hacer un resumen aquí, la salvación decía, se presenta en las Sagradas Escrituras por actos de Dios. Y este primer acto consiste en Jesús fue manifestado al mundo bajo la misma naturaleza, bajo la misma condición adámica. No había diferencia entre su cuerpo, genéticamente no había diferencia entre el cuerpo de Adán y de Eva. No había diferencia entre su cuerpo y el cuerpo que nosotros tenemos. No había. Jesús vivió bajo las mismas condiciones. Segundo fundamento que quiero que establezcamos y caminemos, aprendamos a caminar con Él. Jesús vivió bajo las mismas condiciones del hombre y de la mujer, pero sin pecado. Sin pecado. Y esto nos va a enseñar a nosotros a no ser creadores de pecado. Vamos a Hechos capítulo 2, en el versículo 22. Hechos capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pedro establece esta palabra y dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Que Dios hizo por medio de él. Y esto es lo que nosotros acabamos de establecer. Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios. Jesús es Dios, pero vivió sobre la faz de la tierra como hombre, guiado, por supuesto, por el poder del Espíritu de Dios. Y este es el camino que nos ha trazado Él a nosotros. Muchos de nosotros no estamos viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Tengo que decirlo. Muchos hombres de Dios, muchos hombres de fe, muchas mujeres de Dios, muchas mujeres de fe no están caminando, no están viviendo la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo bajo del poder del Espíritu Santo, no solamente me estoy refiriendo a en el hablar en lengua. No, solamente me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿No sabéis que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque muchos estamos viviendo una vida por nuestra capacidad, por nuestro mollero, por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades. No hemos hecho un cambio. El único cambio que quizá habremos hecho es un cambio nominal, que antes nos llamábamos inconversos y ahora nos llamamos creyentes, que antes nos llamábamos pecadores y ahora nos llamamos evangélicos. Es un cambio nominal. Pero no ha habido ninguna transformación en la vida de la persona.
Y tengo que decirlo aún hombres y mujeres que tienen ministerio. Porque no predicamos la potencia de la salvación. No predicamos de la palabra de la cruz. No predicamos de la locura de la cruz. Por eso tenemos ahora que retomar lo que la palabra del Señor nos establece. Él vivió bajo las mismas condiciones, bajo las mismas limitaciones, pero sin pecado. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque si realmente queremos vivir la vida de fe, tenemos que entender drásticamente, tenemos que entenderlo, que no podemos nosotros seguir una vida de pecado. No podemos seguir siendo, óigame bien, no podemos seguir siendo creadores de pecado. El que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Eso lo encuentra en la primera epístola del apóstol Juan. El que es nacido de Dios no peca, y ahora lo podemos entender. ¿Por qué no peca? ¿Por qué no peca? Si a mí me enseñaron, si a mí me dijeron que errar es de humanos, ¿cómo es posible que ahora me esté diciendo que no peca? Sí, porque la simiente de Dios está en él. ¿Cómo podemos fabricar pecado si la simiente de Dios está en nosotros? ¿Cómo? Bien sencilla, la respuesta es bien sencilla, porque queremos seguir pecando. Porque queremos seguir viviendo la vida antigua, porque no hemos querido hacer cambios, no hemos querido hacer un límite, marcar un antes y un después. Porque muchos hombres están viviendo bajo el modo o bajo el formato religioso. Muchos hombres están caminando bajo el formato del catolicismo. Muchas mujeres todavía están caminando, viviendo bajo el formato del catolicismo. ¿Y por qué hablo del catolicismo? Estoy hablando porque es una doctrina apóstata. No basta únicamente con rezar un Padre Nuestro o con hacer esta penitencia. No basta con eso. Es necesario que nosotros entendamos que si hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, Él vivió bajo las mismas condiciones y bajo las mismas limitaciones de un hombre, de una mujer, pero sin pecado, para establecer mayores cosas haréis vosotros. Mayores cosas haréis vosotros. Quiero ir a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Vea lo que dice en el versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si el pecado está condenado y tú has abrazado la fe en Cristo Jesús, el pecado está condenado para él, pero está condenado también para ti. ¿Lo estamos entendiendo? Jesús en la cruz del Calvario condenó al pecado. Por lo tanto, ninguno de nosotros, es decir, ninguno que ha abrazado la fe de Jesús, ninguno que está viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, ninguno puede seguir pecando. Ninguno. Porque la simiente de Dios está en él. Porque él fue sin pecado. Aunque tuvo un cuerpo semejante a un hombre pecador, pero no pecó. ¿Por qué? Déjeme decirle, el problema del pecado no está en la carne. Porque muchos cuando leen las Sagradas Escrituras hablan de la carne. La carne me obligó, la carne me hizo pecar, la carne. El problema del pecado no es la carne, porque el pecado es espiritual. El pecado es espiritual. El problema es de que nosotros no nos
hemos acogido a este primer acto de la salvación. ¿Por qué hablo de acto de la salvación? Porque es un acto de Dios hacia el hombre. Es una acción de Dios hacia el hombre. Cuando el hombre entonces reconoce el acto de la salvación, sí, tú llegaste como hombre, viviste con todas las limitaciones y yo quiero vivir como tú. Por eso el apóstol Pablo cita en la epístola a los Gálatas y él dice, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Quieres decirlo juntamente conmigo esta noche? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy, dice el apóstol, crucificado juntamente con Cristo. Y esto es lo que significa el haber reconocido de que Jesús vivió bajo las limitaciones, pero sin pecado. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14, el apóstol dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás. Él participó de lo mismo, no hay ninguna diferencia genética entre su cuerpo y el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para enseñarnos de que Él fue sin pecado. Tú también puedes ser sin pecado cuando te abrazas a la fe en Cristo Jesús. Tú también puedes caminar en la libertad, porque si la palabra del Señor dice, Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero estamos cayendo una y otra vez en una condición de pecado, estamos haciendo mentiroso a Cristo. Es importante que nosotros entendamos que si hemos permitido que la simiente de Dios está en nosotros, no podemos pecar. Siempre en Hebreos, pero en esta ocasión en el capítulo 4, quiero llevarlo al versículo 15, capítulo 4 de Hebreos. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está la voluntad de Dios. Muchos hemos preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Aquí tú tienes descrita la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Que vivamos, dice el apóstol Pablo. Pablo le escribe a Tito, le dice que vivamos en este siglo templada, justa y piamente. Que vivamos en esta vida entendiendo que toda potestad nos ha sido dada sobre el pecado, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22, el apóstol escribe también esta palabra y dice, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Algunos se podrían estar preguntando, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces mi vida no se iguala a lo que se está presentando? ¿Por qué mi vida no es igual a lo que se está presentando? Y la respuesta es precisamente porque no hemos entendido qué es lo que hemos aceptado. Hemos aceptado y muchos están viviendo, como lo dije hace unos minutos, muchos están viviendo un evangelio religioso. Un evangelio religioso, un evangelio sencillo en el que levanta tu mano, repite conmigo y ya eres salvo. Ese no es el evangelio que las Sagradas Escrituras presentan. Déjeme decirle, lamentablemente, si has recorrido ese camino, ese no es el evangelio que las Sagradas Escrituras están presentando. No es la palabra de la cruz, no es la locura de la cruz, no es la potencia de Dios para salvación, no es la gracia de Dios que trae salvación. El evangelio consiste en abrazar
lo que Jesús fue e hizo, y nosotros caminar juntamente como Él caminó sobre la faz de la tierra. Un último texto quiero presentar con respecto a este segundo fundamento de este acto de salvación que estamos estudiando. Y en Primera de Juan capítulo 4, quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne es de Dios. Ponga atención, aquí está la instrucción correcta, la instrucción precisa. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ya está entre nosotros. Yo tengo que decirle algo bien importante. Si usted está dentro de una congregación que asegura, que predica, que proclama que Jesús no vino en carne, salga inmediatamente de esa congregación. Está dentro de una apostasía, porque claramente la palabra del Señor lo dice. Para poder caminar bajo la potencia del Espíritu de Dios es necesario entender lo que Jesús hizo, lo que Jesús fue y lo que Jesús hizo. Él se manifestó al mundo en la misma condición adámica. Habitó entre nosotros, siendo Dios, habitó entre nosotros en la condición de hombre, en una condición de hombre, bajo las mismas limitaciones del hombre. Segundo punto, Él fue sin pecado, para que entonces nosotros podamos reconstruir verdaderamente la vida de fe, para que nosotros podamos reconstruir la vida espiritual en Cristo Jesús y podamos decir, y esto es lo importante, cada uno de nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el propósito, de que estemos crucificados juntamente con Cristo, que no vivamos más nosotros, que lo que sigamos viviendo en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Voy al tercer fundamento de este primer acto de la salvación. Repito, primer acto de la salvación consiste en que Jesús fue manifestado al mundo bajo la condición adámica, en la misma condición adámica. Tercer punto, Jesús se sometió, oiga bien, Jesús se sometió a dos únicos procesos. ¿Cuáles fueron esos dos únicos procesos? Jesús se sometió a la creación y Jesús se sometió a la muerte. Vamos a estudiarlo. En el Evangelio de Lucas, vamos al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, quiero leer versículo 26 hasta el 31. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 31. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Me detengo aquí. Concebirás en tu seno y parirás,
darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús se sometió a la creación. Jesús no apareció de momento siendo ya un adulto. Jesús se sometió a la creación. Ahora entiende Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende eso? ¿Entiende lo que significa eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el creador de todas las cosas, cómo es posible que el creador de todo se sometió a su misma creación por amor del hombre, por amor de la mujer? ¿Recuerda Juan capítulo 1? Lo leímos. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Jesús se sometió a la creación. Tuvo que pasar, óigame bien, tuvo que pasar el proceso de la gestación, 9 meses. ¿Entiende ahora Filipenses capítulo 2? Que cuando dice que Él se despojó a sí mismo, se despojó por espacio de 9 meses. Oh, qué glorioso. Por espacio de 9 meses, Él no tuvo conciencia en el vientre de María de que era Dios. Por espacio de 9 meses. Y yo tengo que decirle algo bien importante. Jesús no fue Jesús al cabo ya del tercer mes, ni al cabo del segundo mes, ni al cabo del primer mes. Jesús fue Jesús desde el momento en que fue puesto en el vientre de su madre. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque muchos hombres, porque muchas mujeres están viviendo bajo conceptos médicos, bajo conceptos científicos, que están bien lejos, en una apostasía bien declarada de lo que es la palabra de Dios. Jesús fue Jesús desde el primer segundo que fue depositado en el vientre de la madre. No había que dijera, no tiene vida, todavía puede ser abortado. No, Jesús fue Jesús desde ese mismo momento. Pero es bien importante, Él se sometió a 9 meses de gestación, que significó no tener conciencia de que Él era Dios. Mire hasta dónde llegó el gran amor de Dios por los hombres, el gran amor de Dios por las mujeres. No quería que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta dónde llegó, 9 meses. Y después, el tiempo que le tomó tomar conciencia por el Espíritu de Dios que era el Hijo de Dios. Jesús se sometió a la creación. Y quiero ahora que nosotros entendamos esto bien claro. ¿Por qué Jesús se sometió a la creación? ¿Por qué no fue manifestado ya de adulto? ¿Por qué? Para enseñarnos algo bien importante que el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, lo establece en la epístola a los Romanos capítulo 8. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Hambre? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Frío? ¿Lo presente? ¿Lo porvenir? Y después de hacer una serie de preguntas, de cuestionamientos, pedagógicamente, el apóstol responde por el Espíritu y dice: yo estoy más que seguro que nada me podrá apartar del amor de Dios. ¿Por qué Jesús se sometió a la creación? Para enseñarte a ti, para enseñarme a mí, que no puede haber nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si no tienes un medio, y precisamente porque como no tengo ese medio, no puedo hacer esto para Dios, estás menospreciando la obra de la cruz. Y te lo voy a repetir.
Si nosotros tenemos que demandar, tener recursos para poder hacer lo que Dios me demanda, estamos nosotros haciendo a un lado la obra de la cruz. Jesús no escatimó esfuerzo, se sometió a 9 meses sin tener conciencia de que Él era Dios. Cuánto amor por el hombre y por la mujer. Por eso muchas veces Dios no se manifiesta en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros demandamos y no podemos y no queremos más bien padecer ni sufrir por amor de Cristo, cuando Él se sometió a un proceso tan difícil como ese por amor de cada uno de nosotros. Segundo proceso al que se sometió, quiero ir a Hechos de los Apóstoles nuevamente en el capítulo 2. Anteriormente leí el versículo 22, ahora quiero leer el versículo 23 y versículo 24. Dice, a este, hablando de Jesús, el apóstol Pedro hablando de Jesús, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Y ponga atención a lo que sigue, y si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraya esta parte, entendiendo lo que significa. Vea lo que dice, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿De quién? Lo leo de nuevo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Jesús no pudo ser detenido por la muerte. ¿Qué significa esto? Esto significa, ponga atención, esto significa que Jesús no murió por efecto de la lanza que lo atravesó. Lo voy a repetir una vez más. Jesús no murió por efecto de una lanza que lo penetró. Jesús no murió por efecto de una corona de espinas que le desangró. Jesús no murió por efecto de los clavos que le atravesaron. Jesús no murió por efecto de... ¿Por qué? Porque la muerte no tenía jurisdicción sobre Jesús. Y esto es importante entenderlo. ¿Cómo está diciendo eso? Sí. Y tengo la autoridad de la palabra para establecerlo. ¿Por qué? ¿No ha leído ustedes en las Sagradas Escrituras que la paga del pecado es muerte? Eso está en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Pero acabamos de leer, 1 de Pedro 2:22, acabamos de leer que Él fue sin pecado. Por lo tanto, entonces, si no hay pecado, no hay muerte. Así de que Jesús estaba exento de la muerte. Jesús no murió por efecto de... Vamos por favor al Evangelio de Juan. Al Evangelio de Juan, y leemos en el capítulo 10, ¿por qué entonces murió? ¿Por qué entonces murió? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, y quiero leer versículo 17 y versículo 18. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita. Son palabras de Jesús. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él no murió por efecto de una lanza que lo atravesó. Él no murió por efecto del desangramiento. No murió por efecto de la crucifixión, porque yo decido poner mi vida por amor de muchos. Porque yo decido que mi vida sea para reconciliar con Dios el Padre, porque yo decido poner mi vida para perdón de pecados, porque yo decido poner mi vida, nadie me la quita.
Yo tengo el poder para ponerla. Por eso a las 3 de la tarde de aquel día, Jesús, dice la palabra, entregó el Espíritu. Se sometió a la muerte. Se sometió a la muerte para llevarnos al Padre, para reconciliarnos con el Padre, para perdón de pecados, para justificación, para remisión de la culpa que había por causa del pecado, para que el hombre y para que la mujer retomara la imagen y semejanza que fue perdida en el huerto del Edén por causa de Adán y de Eva, porque aquel día fue perdida la imagen y semejanza. Yo la pongo de mí mismo. Jesús se sometió a 2 procesos. Este es el tercer fundamento de este primer acto de la salvación. Tercer fundamento. Jesús se sometió a 2 procesos: al proceso de la creación y al proceso de la muerte. ¿Para qué? Para cumplir la obra de gracia y de misericordia que Dios tuvo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los que se pierden porque ellos lo deciden. Los que se pierden fue porque ellos lo decidieron. Y no podemos decirle, ya está con el Señor, a uno que ha muerto en impiedad, a uno que ha muerto fuera de Dios. No podemos ni debemos, porque Dios llama y dice las cosas como son, y no podemos nosotros cambiar lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, primer acto de la salvación. ¿En qué consiste el primer acto de la salvación? Bien importante. Consiste en que Jesús fue manifestado al mundo en la misma naturaleza, en la misma condición de Adán y de Eva, en la misma condición adámica. Este primer acto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque de esto depende realmente que podamos vivir vida de fe, hombres y mujeres, que podamos vivir vida victoriosa, vida de potencia. Pero este primer acto tiene 3 fundamentos. Vamos a repasarlos. Tiene 3 fundamentos. Primer fundamento: Jesús es Dios, pero vivió como hombre. Y esto lo que significa es, vivió bajo las mismas condiciones y bajo las mismas limitaciones de un hombre normal y corriente. Bajo las mismas condiciones. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo de todos sus atributos. Vivió en la tierra guiado por el Espíritu de Dios. Guiado por el Espíritu de Dios para dejarte enseñanza a ti, para dejarme enseñanza a mí. Un hombre puede vivir dentro de las limitaciones que tiene, guiado por el Espíritu de Dios. Y esa es realmente la vida de fe en Cristo Jesús. En eso consiste precisamente el Evangelio. En eso consiste, no en estar formando parte de una congregación y pasarnos la vida cantando coritos y sin manifestar realmente una vida de acuerdo a lo que predicamos. Primer fundamento. Segundo fundamento: vivió bajo las mismas condiciones, bajo las mismas limitaciones, pero sin pecado. Para establecerte a ti, para establecerme a mí, de que un hombre cuando abraza la fe en Cristo Jesús y vive por la fe en Cristo Jesús, no puede más pecar. No se puede conseguir constituyendo en un hombre que fabrica pecados. Oren por mí, oren por mí. ¿Por qué? Porque soy hombre débil. Oren por mí porque soy mujer débil. Oren por mí.
El hombre que confiesa que es un hombre débil no ha creído en Jesús. No está viviendo una vida de fe. Podrá estar viviendo una vida dentro de una iglesia, pero eso no es vida de fe. Eso no es vida de fe. Podrá estar la mujer viviendo dentro de una realización de iglesia, cantando coritos y todo lo demás, pero no vive una vida de fe. Porque el hombre que es nacido de nuevo no puede más pecar porque su simiente está en él. La mujer que es nacida de nuevo no puede más pecar porque su simiente está en él. ¿Dónde está entonces la debilidad? ¿Acaso no hemos leído en la palabra, en Dios haremos proezas? ¿Lo has leído? ¿Acaso no está en la palabra que dice, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero en la realidad es completamente diferente. Estableciendo mentira y engaño a través de lo que confesamos, pero bien lejos a lo que estamos viviendo. Segundo fundamento, Jesús vivió en esta vida bajo las mismas limitaciones, pero sin pecado. Tercer fundamento, Jesús se sometió a dos procesos, al proceso de la creación, siendo Él el creador de todo, se sometió al proceso de la creación, de estar por 9 meses dentro del vientre de su madre y pasar todo ese proceso del crecimiento. Se sometió también a la muerte. La muerte no lo pudo retener porque no tenía potestad sobre de él. Y entonces se cumplió la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, yo seré tu muerte. Y aquellos que venimos a Cristo Jesús, las cosas, circunstancias no nos pueden apartar del amor de Dios. Si por no tener recursos tú no buscas de Dios, realmente no has conocido la obra de la cruz, no la has conocido. Si tú estás demandando primero tener los beneficios realmente no has conocido la obra de la cruz. No has conocido la locura de la cruz. No has conocido la potencia de la gracia de Dios. Por eso, en este primer acto de la salvación, es importante que nosotros vengamos al pie de la cruz. Vengamos al pie de la cruz y escuchamos la voz del Maestro. Consumado es. Consumado es. Lo que había de separación entre ti y Dios ha sido ya quitado. Ha sido ya remitido. No hay excusas entonces para poder caminar en esta vida con la autoridad del Hijo de Dios. Con esto termino. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Si esta palabra no está en ti, si esta palabra no cabe en ti, no has conocido el mensaje de la cruz, no conoces la palabra de la cruz. Locura para los que se pierden, potencia de Dios para los que se salvan. El Espíritu de Dios te está hablando y te ha venido hablando y te seguirá hablando. Pero si tú no tomas acción, estarás echando a perder una salvación tan grande. No se trata de vivir dentro de una iglesia. La vida de fe no se trata de vivir dentro de una iglesia. La vida de fe se trata de caminar las mismas pisadas que Jesús nos trazó. De eso se trata.
Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. De aquí en adelante, la tarea es tuya. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.